Buenos días, amados hermanos. Vamos a leer el Salmo 57, del 7 al 11. Si se paran todos, por favor, lo van a encontrar en la pantalla. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Te damos las gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí reunidos, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, poder abrir nuestros ojos y ver que esa luz del día no nos falta, Padre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia de que estemos aquí, los que nos están viendo en línea y nuestras sillas que están aquí, sí. Le pedimos, Señor, a los que vengan en camino, que los bendigas y los traigas con bien, Padre Celestial. No tenemos palabras, Señor, para darte las gracias, para poder reunirnos aquí y poder escuchar, Señor, lo que tú nos tienes preparado para el día de hoy. Haz, Señor, que el día de hoy el mensaje que nos darán sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Padre amado. Que el Señor les bendiga a cada uno. Gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a presentar al Señor nuestras situaciones del día, nuestras situaciones de la semana, situaciones de salud. Este es el momento. Padre Celestial, agradecidos somos ante ti, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por traernos a escuchar tu palabra durante esta mañana, Señor. Señor, en este momento venimos ante ti y ponemos todas nuestras situaciones económicas, de salud, de familia, para que seas tú intercediendo por cada una de ellas, Señor. Que seas tú en el medio de cada una de las situaciones que podamos tener, tanto familiar como en el trabajo, como en cualquier situación de familia. Tú estés en medio de cada una de esas situaciones, Señor. Señor, sabemos que están pasando cosas muy grandes y fuertes en el mundo, y yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia por cada uno de los que están envueltos en todas esas situaciones de guerra y de situaciones que hay entre países, Señor. Yo te pido, Señor, que aquel que no ha podido estar en el día de hoy, Señor, allí donde esté, seas tú bendiciéndole. Aquel que todavía puede ser que venga de camino, seas tú bendiciéndole, Señor. Y te pido, Señor, en especial por la palabra que se va a predicar en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú utilices al pastor durante este día, Señor, y lo que tú has puesto en su corazón llegue hasta nuestro corazón, Señor. Que tú sabes que es lo que necesitamos en el día de hoy, Señor. Yo lo pongo en tus manos y lo dejo ante ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya casi que llegamos al mes de los regalos. En diciembre vienen los regalos. Pero tengo una pregunta. Cuando alguien a quien tú quieres mucho te hace un regalo, ¿cómo te sientes? Bien, ¿verdad? Cuando alguien que nos quiere nos da un regalo, nos sentimos bien. Ahora, otra pregunta. Cuando ese regalo proviene de Dios, ¿cómo te sientes? Mejor, nos sentimos mucho más agradecidos. Bueno, Dios nos ha dado un regalo. Dios nos ha regalado un don espiritual a cada uno de nosotros. Él nos ha dado algo a lo cual nosotros podemos hacer en la iglesia para la honra y para la gloria de su nombre. Pero no solamente es que nos ha dado un don,
nos ha dado otro regalo. Es el regalo del ministerio de la reconciliación. Nos ha dado la oportunidad de ser parte integral de la Gran Comisión. Quiero que tengas esto en mente en lo que voy a compartir en esta noche. Nosotros siempre pensamos que los ministerios son para los líderes de la iglesia. Entonces nosotros tenemos un ministro de adoración, nosotros tenemos un ministerio pastoral, nosotros tenemos un ministerio de evangelismo, de finanzas, de hombres, de mujeres, de muchos ministerios. Ahora se me pierden un poquito en la mente, pero nosotros tenemos ministerios. Sí, ciertamente la iglesia tiene que tener líderes que apoyen al pastor. Es imposible hacer un trabajo como este que el Señor nos ha mandado a hacer solo. Por más que tengamos el Espíritu Santo, siempre vamos a necesitar apoyo. Pero el ministerio de la reconciliación es para todos los cristianos. Y eso es lo que quiero que tengamos en mente. Escribe aquí, premisa: todos los cristianos tenemos que cumplir con ese ministerio, porque todos nosotros estamos obligados a cumplir con la Gran Comisión. Ponme la que sigue, Lucy, por favor. Entonces, siguiendo con la serie, Vistámonos del Nuevo Hombre, ya esta es la tercera. Recuerden que estamos hablando del acróstico familia, ya vamos por FAM, fe, amor a Dios, y hoy vamos a hablar de ministerio activo. El ministerio activo, el ministerio de la reconciliación. Activo, no pasivo. Lo usamos para la honra y para la gloria de Dios. Ponme la que sigue, Lucy. Vayan buscando 2 Timoteo 4. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 5. Yo quiero que se fijen bien en la figura que tienen ahí. Ahí vemos la iglesia. La cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. La iglesia activa. La iglesia es activa porque sus miembros son activos, llevando el ministerio de la reconciliación, el evangelio de salvación con amor al mundo. Eso es lo que significa esta figura muy bien diseñada. La iglesia, cuya cabeza es Cristo, tiene la función de cumplir con la Gran Comisión, de llevar el Evangelio a toda criatura con amor, y el mundo debe recibirla. Así que vamos a estar entonces en 2 Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 al versículo 9. Vamos a estar de pie, por favor, para leer esta pequeña porción de la palabra. 2 Timoteo, capítulo 4, vamos a leer versos 1 al 5. Tengo la versión de la Reina Valera actualizada y dice así: Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a la fábula. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el privilegio que me regalas no merecido de ser el expositor de ella en este día. Úsala, Padre, como solamente tú lo puedes hacer. Que llegue no solamente a los oídos, sino que llegue también al corazón y que nos hagamos partícipe de esa palabra.
Bendice, Señor, nuestra congregación, bendice a los que nos miran a través del internet y que todo lo que hagamos sea únicamente para honrar, glorificar y exaltar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en la lectura. Esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo. De acuerdo con los estudiosos, la última que él escribió. Porque aquí él dice que ya está listo para la partida y muchos piensan que cuando él escribió esta carta, estaba en la cárcel en Roma y entonces ahí fue sacrificado y ya pues terminó su ministerio. El tema que a Pablo le preocupa con esta carta, y por eso esta carta es personal, es dirigida a Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo había estado en esa iglesia, no la había fundado, pero había estado en esa ciudad y dejó a Timoteo como pastor. Pablo se preocupa por la situación de Timoteo y quizás quiere avivar el ministerio, porque sabiendo él que ya estaba listo para partir, él confiaba en que Timoteo y a los que él había enseñado podían seguir el ministerio que Pablo había comenzado. Entonces escribe desde la carta estando en Roma. ¿Qué instrucciones Pablo le da a Timoteo? Y también vamos a ponerle a nosotros. Cuando esté hablando de Timoteo, piense que estoy hablando de usted. En cuanto a la responsabilidad que tenemos como ministro en Cristo. Número 1, siempre el por qué. ¿Por qué debemos ser activos en el ministerio? ¿Por qué razón nosotros debemos ser activos en el ministerio? Entonces mira lo que le dice Pablo a Timoteo, ya lo acabamos de leer. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Entonces el requerimiento que Pablo le hace a Timoteo de cumplir con su ministerio tiene su base en Cristo y en Dios, en el Padre y en el Hijo. El ministerio que tú tienes para trabajar, el don que tú tienes y el ministerio de la reconciliación, Dios nos lo dio a nosotros los cristianos. Los que no están en Cristo, los que no lo han recibido como Señor y Salvador, no tienen el ministerio de la reconciliación. Eso lo tenemos nosotros. Pero vemos también que, aunque no se menciona, el Espíritu Santo es quien provee de la fuerza, de la motivación, para que nosotros podamos llevar adelante ese ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué significa? Que la Trinidad está involucrada en llevar el ministerio, el mensaje al mundo que no lo conoce. Aquí está presente la Trinidad. Es Dios en su soberanía quien nos ha dado el ministerio de la reconciliación que nosotros debemos cumplir. No estamos nosotros preparados para recibir eso. No es en nuestra capacidad, es por la misericordia, por la bondad de Dios y por el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. ¿Cuál es la obligación que tenemos nosotros entonces? Ponerlo en acción y darle la gloria a Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cumple con tu ministerio. No solo en el nombre de Dios, sino también a la luz del juicio venidero que está por venir. Nosotros hemos estado hablando en el discipulado, en las clases de discipulado, acerca de el ahora, pero todavía no. Nosotros tenemos en este momento el reino de Dios instalado porque Jesús vino. Pero no está completo. Hay un tiempo que solamente Dios lo conoce, cuando Jesús va a regresar por segunda vez y entonces va a poner su reino celestial. Entonces, mientras eso sucede, nosotros somos llamados, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a seguir llevando adelante el ministerio de la reconciliación.
Vete un poquito atrás. Primera a Timoteo 6:14. Primera a Timoteo 6:14. Le dice en su primera carta, Pablo le dice a Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, bien sea que el Señor venga, bien sea que nosotros vayamos con el Señor, hasta ese día nosotros tenemos que cumplir con el ministerio de la reconciliación. El nuevo hombre, el cristiano, tiene necesariamente que cumplir con esa obligación. Hay una ilustración que he escuchado en varias oportunidades, es acerca de Marcos Witt, y él compuso una canción que se llama Uno más para Cristo. Y una vez le escuché decir que él había compuesto esa canción porque su papá estaba ya en el lecho de enfermo, ya muy, muy mal, listo ya para partir con el Señor. Y sin embargo, él se quería levantar del lecho de enfermo. Y él decía que le decía, quédate tranquilo, quédate. Él decía, no, yo me tengo que ir, yo me tengo que parar porque yo tengo que buscar uno más para Cristo. Yo tengo que antes de irme hablarle a uno más de Cristo. Y entonces compuso la canción Uno más para Cristo. Esa es la responsabilidad nuestra. Estamos hablando del que nos vestimos del nuevo hombre. Y estamos hablando de la responsabilidad que como nuevo hombre, como cristiano, tenemos. El ministerio de la reconciliación. Jesús va a volver y a establecer su reino milenario. Dice, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. En el poder que tenemos para llevar adelante la obra, el poder que tenemos en el Espíritu Santo. Entonces, el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado es permanente. Eso no significa que nosotros, vamos a estar solamente hablando de las cosas del Señor, sí, compartiendo de Él. Pero lo que significa es que hasta mientras nosotros vivamos en este mundo, esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de la iglesia, y la iglesia está conformada por cristianos, y esa es la responsabilidad de nosotros los cristianos. Siempre digo, utilizando algo que se utiliza en la matemática, de lo cual yo no era muy bueno, pero dice que la iglesia no es más que la suma de sus miembros. Si es una iglesia que evangeliza, es porque sus miembros son evangelizadores. Si es una iglesia que adora, es porque sus miembros son adoradores. Entonces, esa es la primera responsabilidad. Y esa es la razón del por qué Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Vamos a ser juzgados, escúchame bien, vamos a ser juzgados si no lo usamos. Cuando el Señor vuelva, recuerde, todos vamos a pasar por el juicio. Como le compartí ayer al grupo de hombres cuando nos reuníamos, y estaba el hermano Juan abogado, aquí va a estar el acusador, Satanás, y aquí va a estar el defensor, el Señor. Él va a acusar, el Señor nos va a defender. Pero ¿a quién va a defender el Señor? A aquellos que le pertenecen a Él. Entonces, segundo recomendación, la tarea de este ministerio es de todo ministro, decía, la tarea de todo ministro. Predica la palabra, mantente dispuesto, a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Yo digo que este es el versículo clave de lo que nosotros debemos hacer.
La tarea de todo ministro, y recuerda, tú eres un ministro, y de paso, ministro significa servidor. Le decía ayer a mi hermano Juan, los políticos que nombran los ministros deberían saber que ellos son servidores y no para que los sirvan. Nosotros somos servidores de Cristo, ministros de Cristo nosotros para llevar su palabra. Entonces ahora Pablo le da a Timoteo específicamente cuál es el ministerio que él tiene que cumplir. Que ese ministerio son para la gloria de Dios. Hablamos de un ministerio que todos debemos cumplir. Predica la palabra. Predica la salvación que hay en Cristo Jesús. La gran comisión dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestra misión dice que en base a la gran comisión, la iglesia tiene que ir a convencer, a alcanzar al mundo, a Broward, con el evangelio de Jesucristo. Somos llamados a llevar adelante el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué? Cuando esta palabra predica, en el original griego significa predica como un heraldo. Predica como un heraldo. Un heraldo era una persona, ustedes lo saben, que el rey mandaba, el gobernador, el gobernante mandaba con un mensaje. Entonces aquel hombre se paraba, sencillamente sacaba el rollo que traía y leía lo que el rey mandaba. Ni entraba en discusión, sencillamente él se paraba, él anunciaba con voz alta y clara el mensaje para que todos pudieran escucharla. Era un mensajero con una proclamación para ser escuchada y obedecida. No hacer caso era grave. Abusar del mensajero era peor. Si el rey mandaba un edicto, un heraldo lo iba a decir, y si no lo cumplía, bueno, pagaba las consecuencias. Bueno, te voy a decir algo. Nosotros tenemos un mensaje bajo la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y el que no lo escucha, paga las consecuencias. Nosotros debemos hacerlo como el heraldo, y por eso que la palabra que Pablo te dice ahí, predica, evangeliza, es habla como un heraldo, habla con claridad, habla bajo la autoridad que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Sin temor, sin temor. El cristiano que se ha vestido del nuevo hombre tiene un gran deseo de compartir el evangelio de Jesucristo. Esto lo dice, este pensamiento es de un amigo mío, ustedes lo conocen, póngalo ahí, Lucy. Eso dice el pastor Rafael Noriega. El deseo de compartir el evangelio de Jesús es el termómetro que mide mi amor por Él y por el prójimo. Si a mí no me importa hablar de Jesucristo, bueno, tengo que considerar cómo está mi relación con Cristo. Si a mí no me importa hablarle de Jesucristo a un hermano, a un amigo, a un hijo, a una persona que no lo conoce, y no siento el deseo y la angustia que me causa saber que dónde va a ir el día que no esté aquí, tenemos que considerar cuál es nuestro amor por el Señor. El deseo de compartir el evangelio de Jesús es el termómetro que mide mi amor por Él y por el prójimo. ¿Por qué es el deber de nosotros de compartir ese evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Es poder de Dios.
¿Sabes también por qué? Porque ese es nuestro deber. Esa fue la razón por la cual Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Por eso hablamos del ministerio de la reconciliación. El hombre estaba separado de Dios por el pecado y sigue estando separado de Dios por el pecado. Pero Jesús vino a reconciliar, a unirnos a nosotros con Dios a través de su sacrificio. ¿Cuándo debemos hacerlo? Bueno, aquí dice, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Utiliza cada oportunidad que se presente. Ayer mi hermano Leonardo hacía una pregunta que tenía tiempo que no escuchaba una pregunta tan interesante. Bueno, ¿cómo nosotros podemos hablar a una persona? ¿Cómo podemos hacer para conectarnos con esa persona? Y yo dije, bueno, la verdad que la pregunta está bien difícil. Lo único que yo sé es depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir cuándo tenemos que hablar, pero nosotros tenemos que obedecerle. Cada oportunidad que se presenta, un hermano oraba, Señor, ponme una persona hoy para hablar, que esta persona yo le pueda compartir el Señor. Entonces se montó en un autobús, como decimos en Venezuela, y al lado se le sentó una persona llorando, triste. Y entonces, esta será la persona que tú quieres que yo le hable, Señor. Es esta la persona. Esta es la persona. Esta es la persona. Tú no estuviste orando por esa persona. Háblale del Señor. Y también mi hermano contaba una experiencia cuando él estaba compartiendo la palabra que le decía, hasta que se decidió y le habló a la persona, y esa persona fue a la iglesia y esa persona recibió a Cristo. Entonces, es cada oportunidad que se presente. ¿Cómo debemos hacernos? Bueno, aquí dice, corrige. A los que están equivocados, corrígelos. Segunda de Timoteo 2:25, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Reprende. ¿A quién? A los que están pecando, a los que están en pecado, a los que viven en la vida de pecado. Primera Timoteo 5:20, a los que continúan pecando, repréndenos delante de todos para que los otros tengan temor. Esa es la función que Dios nos ha llamado a hacer. Exhorta a los que están creyendo, anímalos a que continúen. Esa es lo que Dios nos dice. Las características de nuestro ministerio de reconciliación, de nuestro ministerio público: proclamación, corrección, reprensión y animación. 4 cosas que nosotros debemos hacer. ¿Cómo? Con toda paciencia y enseñanza. Ser paciente. No creas que la primera vez que tú le compartes, le hablas de Cristo a otro, esa persona va a recibir al Señor. No. Hasta te va a rechazar. Pero no te rindas. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, porque habla de enseñanza. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados. Tenemos que estar preparados. Yo les voy a decir algo. Tengan en mente siempre esto, siempre estas 4 cosas. Y eso les va a ayudar a compartir al Señor en cualquier momento. Tengan presente esto. Todos, primero, Dios nos ama. Dios nos ama. Todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar a Dios. Dios envió a Jesucristo a reconciliarnos con Él. Porque estamos separados, pero Él vino a reconciliarnos. Y 4, es una decisión personal. Esa tienes que tomarla tú. Con esas 4 cosas en mente, usted está listo para presentar el Evangelio a cualquier momento. Dios nos ama, somos pecadores,
separados de Él. Jesús vino a unirnos y tenemos que tomar una decisión. El cristiano que se ha vestido del nuevo hombre, escucha, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Proclama, corrige, reprende y anima. ¿Cuál es la otra recomendación de Pablo? Predica la sana doctrina. Predica la sana doctrina. Porque vendrá el tiempo, versos 3 y 4, cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a la fábula. Yo creo que ese tiempo ha llegado. Ese tiempo que nos dice aquí, porque vendrán tiempo. Bueno, ese tiempo es ahora. Ese tiempo es en este tiempo que estamos nosotros viviendo. Tenemos que hablar del Evangelio. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo la iglesia en tan pocos años ha cambiado su influencia sobre el mundo y ha permitido que el mundo tenga influencia sobre la iglesia? Hoy hablamos siempre me acuerdo del libro que me regaló Luis, del evangelismo light, de un cristianismo ligero. Coca-Cola ligera, comida ligera, entonces vamos a aligerar el evangelio. Se predica lo que las personas quieren escuchar, solo lo que es agradable a los oídos. Mira lo que dice el comentario de la exposición bíblica, cito textualmente: el hecho que se tenga una congregación grande no siempre es una señal de que se está predicando la verdad. Muchas iglesias, yo no tengo nada contra ellas, se preocupan más por presentar discúlpeme la palabra, un show, que presentar la verdad del Señor Jesucristo. Entonces el problema es que nosotros apartamos nuestros oídos de la verdad. Sí, cuando nosotros presentamos el Evangelio y estamos hablando del ministerio que tenemos, nosotros no tenemos que asustar a las personas. Nosotros no vamos con el sentido de asustar a nadie, nosotros vamos con la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Cuando nosotros hablamos de la verdad, nosotros confrontamos a la persona con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no venimos a la iglesia a ser entretenidos, nosotros venimos a escuchar el mensaje del Evangelio de Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el problema es que cuando no aceptan la verdad, entonces recurren a las fábulas, a los mitos, a las ideas. No, las fábulas no salvan a nadie. El único que salva, como que acabamos de leer, en ningún otro hay salvación, es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que presentar a Cristo Jesús. Esa es la misión de nosotros. Para concluir, verso 5, le dice entonces Pablo a Timoteo: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 4 imperativos, todas estas palabras que aparecen aquí: sobrio, soporta, obra y cumple, son imperativos en el idioma original. No le está diciendo, bueno, si tú quieres, sé sobrio, si tú quieres, soporta, si tú quieres, haz obra, si tú quieres, cumple. No, cumple. Es un imperativo
que Pablo le está diciendo a Timoteo. Sé sobrio, está constantemente alerta, piensa bien las cosas, no hagas nada apresuradamente. Ten la cabeza en tu lugar. Eso es lo que significa, gracias, lo que significa mantenerse sobrio. Ten la cabeza en tu lugar. Cuando llevas el mensaje, ten la cabeza en tu lugar. Soporta las aflicciones. Quiere decir que predicar el evangelio conlleva, y Pablo era el ejemplo. Él estaba preso en Roma por compartir el evangelio de Jesucristo, listo para partir con el Señor, como dice, porque yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado, solamente por compartir el evangelio de Jesucristo. Soporta las aflicciones, lleva adelante el ministerio de la reconciliación sin importar aflicciones, y eso conlleva pruebas, tristeza y dolor. Aquí en el capítulo 1, verso 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Haz obra de evangelista. Comparte las buenas nuevas de Cristo. Lleva adelante el ministerio de la reconciliación. Un don es ser evangelista, y eso también lo hablábamos ayer. Hay personas que tienen la facilidad para expresar y hablar del Señor. Hay personas que lo tienen. No todos tenemos ese don. Pero estamos hablando que nosotros tenemos un ministerio que tenemos que cumplir. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Cumple con tu ministerio. Porque ese ministerio te lo dio Dios, y ese ministerio es para salvar al mundo. Lleva adelante el ministerio de la reconciliación. Cumple tu ministerio. Ya lo dije anteriormente, la palabra ministro significa siervo. Ministerio es servir en cualquier oportunidad que tenga. Y termino con esta pregunta. Dios nos ha llamado a servirle. ¿Estamos dispuestos a llevar adelante el ministerio de la reconciliación? Bueno, la respuesta se la den al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra penetra hasta discernir las intenciones de la mente y el corazón. Tu palabra es viva. Tu palabra cada día nos enseña, Señor. Y nos enseña que nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión. El nuevo hombre, creado en Cristo Jesús, siente un deseo, como Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Que podamos llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Gracias te damos, Señor, por la iglesia. Gracias porque tú has puesto tu iglesia para que lleve adelante ese ministerio, y nos has puesto a nosotros como parte de esa iglesia, y tiene cada uno de nosotros la responsabilidad de llevar adelante el ministerio de la reconciliación, de compartir a otros lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.